Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradeceros la presencia. Vamos a hablar un poco de unos funcionarios peculiares, los funcionarios habilitados de carácter nacional. Son los funcionarios, unos lo sois y lo sabréis, y los que no lo sois, pues lo explicamos un poco. Son los funcionarios que se encargan un poco de la gestión de los municipios. La gestión económica, la gestión jurídica y bueno, pues nos encontramos, como también en otros ramos de los funcionarios, con ciertos problemas, y esta mesa es un poco para hacer unas reflexiones tanto de los problemas que tenemos actualmente, las posibles, digamos, soluciones que se están dando y las posibles retos y soluciones que podemos plantear a futuro, ¿no? Vamos a dividirlo en tres bloques. La primera parte es analizar esa problemática actual, la segunda, el papel que tienen los SAT y la digitalización que ya están existiendo y que están dando soluciones, y las posibles futuras soluciones y los retos a los que nos enfrentamos. Tenemos aquí a mi izquierda del todo a Víctor Sánchez, que es interventor tesorero y a su vez también es miembro del COSITAL, y además ahora está con el gorro de ayudar a los ayuntamientos desde la parte de Comunidad de Madrid, desde la parte de inversiones. Aquí tenemos a José Luis, que tampoco tiene ya mucha presentación en el ámbito municipal porque es muy conocido, es el presidente del colegio, además es secretario de Boadilla. Y a mi derecha tengo a Antonio Villascusa, que es tesorero de la Diputación de Albacete, un experto en el servicio de asistencia en Diputación y además experto en digitalización por el desarrollo de la aplicación DipuAlba. Sí, quedaría para una mesa redonda entera para él, pero bueno, no tenemos tiempo. Bueno, por ir al grano, que vamos seguramente justos, vamos a ir al primer bloque. El primer bloque pues es un poco lo que planteábamos de la problemática de los habilitados. Nos encontramos con una problemática en la planta, es decir, hay poco habilitado y mucho municipio. Y en segundo lugar tenemos otra problemática, que es la reflexión sobre, que se viene haciendo también, sobre si es necesaria esa especificación de los habilitados, que tiene unas características propias muy concretas, una forma de provisión muy concreta, una carrera determinada que es la especificación pues, del conocimiento de los ayuntamientos. Sin más, pues voy a dar en este primer punto, paso primero a José Luis y nada, a que esto es un debate abierto y luego espero abrirlo con el público. Bueno, pues buenas. ¿Se oye? Sí, ¿no? Buenas tardes. Como no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de ser conciso y rápido, por lo menos verter unas ideas, las que yo considero más importantes, ¿no? En relación con la problemática actual de la habilitación nacional, lo primero que habría que decir es que la ley establece unas funciones o fija unas funciones que reserva a unos funcionarios especialmente cualificados que requieren de una selección y formación específica. Decía el moderador que una de las cuestiones a plantear era si era necesaria esa especialización. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no el requerido, lo que se le requiere al habilitado nacional es una formación muy concreta. Yo creo que no cualquier funcionario, y me atrevo a decir esto, vale para ese puesto. Y vais a decir, ni que fuerais vosotros ungidos por el Espíritu Santo de una manera especial. Por el Espíritu Santo no, pero por el curtido del ejercicio sí. Y ese curtido del ejercicio parte
desde la formación específica. Yo recuerdo siempre que un profesor que tuve en el INAP, en mi curso selectivo, me dijo: no olvides nunca que el secretario interventor es una especie en permanente libertad provisional, lo cual imprime carácter y te pone en guardia, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que es necesaria esa especialización, y prueba de ello es que se viene manteniendo desde hace, iba a decir 200 años, voy a decir 100. Siempre fue objeto de cuestionamiento la figura del secretario y del contador. Recuerdo que estudiando el doctorado me encargó Alejandro Nieto el estudio del diario El Comercio, las noticias de política local durante la durante la regencia de María Cristina de 1833 a 1840, y me encontré ya entonces una carta de alguien de Tarifa que escribía a la reina gobernadora diciendo que mientras no se acabase con esta especie de funcionarios no tendría arreglo la administración local. La cuestión es que hurgando o arañando en la carta descubrías que en cuestión el escribiente o el escribidor era un cacique de Tarifa que quería que se desamortizasen los bienes propios del ayuntamiento para adquirirlos a bajo precio. Así que sí, hacemos falta. Segundo, la planta es el problema, uno de los problemas fundamentales. ¿Por qué? La planta de la habilitación está íntimamente vinculada a la planta municipal, y el gran problema que tenemos en España es que tenemos 8.000 y pico municipios, de los cuales 5.000 y pico son de menos de 1.000 y 6.000 y pico de menos de 5.000, y bueno, esto diversifica las funciones. Yo, no obstante, siempre digo a mis compañeros que no tenemos que olvidar dos cosas. Una, que la habilitación, o que los funcionarios habilitados somos un cuerpo rural, puesto que la mayoría de los municipios, más de 2/3, son municipios de menos de 5.000 habitantes o menos incluso de 1.000, y que los alcaldes, me lo decían hace poco en una reunión del Senado con varios alcaldes senadores, los alcaldes quieren que estemos allí, lo cual no significa que no haya que incorporar las tecnologías y la digitalización a la gestión municipal, pero que sepamos que quieren presencia, quieren sentir un poco el calor. Me he comido el tiempo ya, si es que esto no puede ser, me dejáis un minuto más. Funciones, tenemos funciones reservadas, pero al final lo más importante son las funciones ejercidas, que no son exactamente las reservadas. Es más, por lo que más se nos aprecia son por las que no son reservadas. Y nuestra legitimación, digo como funcionarios locales, más que una legitimación de estatus legal, es una legitimación de ejercicio. Nos encontramos con ayuntamientos donde de pronto la figura de un funcionario, no solamente el habilitado, pero ahora hablamos de habilitado, la figura del funcionario habilitado no tiene ningún peso, y después de un cambio pues tiene un gran peso, o al revés. Por lo tanto, es un problema de ejercicio. Y bueno, algo que está ahí siempre es el problema de la soledad en el ejercicio, de lo que en todo caso podemos hablar algo después. Víctor. Sí, bueno, en primer lugar, gracias también por la invitación a este 12º Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Pues yo poco más puedo añadir en este punto a lo que ya ha dicho José Luis. Es decir, sí que es verdad que somos un cuerpo complejo en el que, tras superar el proceso selectivo, no obtenemos una plaza o un puesto concreto, sino que obtenemos la habilitación, que esto, en hilo con lo que está ocurriendo en nuestros días, tras el proceso de estabilización, y yo creo que es un punto importante, porque no es igual que otros funcionarios que estabilizan puestos y plazas que llevan ocupando mucho tiempo. En este caso concreto, la habilitación ni se estabiliza ni se consolida. Es decir, se obtiene tras superar el proceso selectivo y en base a unos principios de igualdad, mérito y capacidad que son la base para el ejercicio de esas funciones reservadas de las que hablaba José Luis, pues
la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, la fiscalización y control del gasto público y el manejo de caudales públicos, como dice José Luis, pues no son nuestras únicas funciones, quizás son las más importantes porque son las que están reservadas, pero en los municipios de menor población se hacen muchas más funciones al final, y yo creo que por eso es por lo que se reconoce en nuestro trabajo. Doy paso a Antonio, a ver qué nos ilumina. Bueno, sí. Sí, se me escucha, ¿no? Las funciones de los habilitados son funciones reservadas a los funcionarios públicos y en su esencia son funciones de control. Eso no hay que olvidarlo. Es decir, son funciones de control. De hecho, la creación de los cuerpos de secretario en su momento, contadores, era un poco una respuesta a una situación de caciquismo, porque ha manifestado José Luis. El propio Estatuto de Calvo Sotelo iba en esa línea de decir, no, esto tenemos que tener una administración que sea transparente, que sea limpia. Digamos, es que realmente han pasado 100 años y estamos casi más o menos en situaciones parecidas, ¿no? Entonces, evidentemente, por otra parte, en un sitio muy pequeño, la relación entre el controlador y el controlador es tan íntima que es difícil a veces ejercerla. A veces es bueno que el controlador haya esa relación íntima si el controlado entiende que el control es positivo. Pero en algunas ocasiones, o bien por la naturaleza del controlado y en otras por la naturaleza del controlador, porque aquí todos conocemos ejemplos diversos, pues la situación no es tan fácil, ¿no? Es verdad lo que comentaba, yo vengo aquí a hablar un poco del tema de la administración electrónica y decir, que ahora todo está en la nube, los secretarios en la nube y tal, no porque estemos en la inopia, sino en la nube informática, ¿no? Es verdad que somos, yo entré ya como interventor de primera categoría, se llamaba entonces, y no he estado por los pequeños, ¿no? Pero es cierto que los alcaldes quieren tener al secretario al lado. Quieren tenerlo, es decir, con independencia de que en algún caso la relación no sea buena, pero es positivo que esté, entre otras cosas también, para garantizar, aunque solamente sea una buena administración, no ni legal, sino buena, o sea, una administración razonable, una atención a la ciudadanía decente, una llevanza de los papeles, como dice, que sea correcta. Entonces ahí nos encontramos. Yo la primera reflexión que haría sería entre la función del interventor tesorero, del secretario interventor, que es el mayoritario, 6.000 municipios de menos de 5.000 habitantes. Realmente la función controladora estricta en sentido riguroso es la del interventor. La función del secretario es una función de asesoramiento legal, preceptivo, que son cuatro lo preceptivo, y el resto de asesoramiento legal, no preceptivo, pero no vinculante. Es decir, que ahí diríamos esa relación de asesor sí que es mucho más considerable en su ejercicio. Digamos, el porcentaje de funciones de asesoramiento que realiza un secretario son de asesoramiento general y la legal preceptiva pues son las 4 o 5 que dice la ley. Consecuentemente, en cambio, la función del control económico-financiero, la función del interventor, es una función que se da en todas las organizaciones y siempre desde un punto de vista de independencia del órgano controlado y de alguna forma, en el caso concreto de los secretarios interventores, en puridad hay una contradicción, porque de alguna manera en ciertos expedientes el secretario actúa haciendo unas cosas y el interventor tiene que haciendo otras cosas. Entre otras cosas, a lo mejor enmendándole la plana al informe del secretario en alguna medida, cuando no es preceptivo, ¿no? Cuando no es el legal preceptivo. Por ejemplo, en temas de contratación, ¿no? Pueden haber discrepancias entre la posición del secretario que informa un pliego y la del interventor que fiscaliza. Todas estas disquisiciones para un poco dónde se encuentran, diríamos, a mi juicio, todo esto son opiniones, ¿no? Yo sé que cuando estamos hablando de qué competencias tienen las diputaciones, yo vengo de una diputación, la ley del 2013, la reforma del 2013, inicialmente iban a cerrar las diputaciones. No sé si os acordáis que
iban a acabar con las diputaciones después de esas elecciones. Yo, de hecho, le gasté una broma a una compañera cuando estaban pendientes de formarse el convenio, el gobierno, y eran fiestas en Albacete y había más tarde la diputación. Yo había llegado antes y esta venía de vacaciones. ¿Qué pasa, yo? Tú no te has dado cuenta, si han tomado posesión el nuevo gobierno y han cerrado las diputaciones, ¿no? Había esa filosofía. En cambio, luego, la reforma de 213 lo que hace es reforzar las diputaciones. Reforzar, y especialmente en funciones vinculadas a los pequeños municipios. Y yo creo que haciendo una buena interpretación del contenido de la ley y asumiendo las diputaciones las obligaciones que les impone la propia ley, que es garantizar la secretaría y la intervención en los municipios de menos de 1.000 habitantes, prestar los servicios de recaudación y apoyo a la gestión económico-financiera, a lo mejor la tesorería, y los servicios de administración electrónica. Sí. Ahora, los servicios de administración, y por último, la disposición adicional, no sé, tercera de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice también la contratación en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Es decir, si tuviéramos una diputación que asumieran plenamente el ejercicio de sus competencias, que liberara al secretario interventor de las funciones de control financiero, de control financiero posterior, con una gestión económica que pase más de la fiscalización previa, o en su caso siendo limitada, y más a la fiscalización posterior, diríamos, podríamos agrupar de alguna manera el ejercicio de esas funciones de control en las propias diputaciones y dejar el secretario, diríamos, más en las funciones de secretario y asesor y, si, de alguna forma, casi gestor del propio ayuntamiento. De alguna manera le quitaríamos una cierta presión y seríamos los mismos, ¿no? Podrías estar en un sitio, eres secretario, o estás en otro sitio y eres interventor. Yo ese es un poco, y para eso sí que la administración electrónica o la digitalización ayuda porque permite la ubicuidad, ¿no? Permite que determinadas informaciones, que determinadas gestiones se puedan hacer de una forma especializada, centralizada, y probablemente si el controlador es externo, el controlador va a ser más independiente. Va a ser más independiente, no por nada, sino por la propia naturaleza de la función que se realiza, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que el disponer de herramientas electrónicas comunes en todas las entidades locales también facilita mucho esa función, ¿no? Porque permite que alguien no tenga que estar cambiando de aplicación de contable o de aplicación de no sé qué, o que puedan incluso utilizarse, como diríamos, intercambiarse a los propios funcionarios en la hora de realizar gestiones. Yo esa es mi visión, que es un poco del eje Ferenda, ¿no? Es decir, de lo que pudiera ser, pero tampoco creo que requiere una voluntad de las diputaciones de asumir ese papel, porque yo estoy convencido de que los alcaldes quieren tener un secretario y el control financiero, si se hace de la diputación, les va a liberar carga muchas veces burocrática, de planificación, de presupuestación, de cosas de ese tipo que de alguna manera no aportan mucho valor al alcalde. Sí que aporta valor a la sociedad, que hay unas cuentas claras, ¿no? Pero no al alcalde, a lo mejor. Yo creo que esa sería un poco mi aportación. Vale, bueno, pues Antonio nos ha hecho un mix del primero y nos ha introducido el segundo, lo cual nos viene muy bien, que es un poco lo que planteábamos en el segundo bloque, que qué papel, ¿no?, tienen que tener los servicios de asistencia a municipios de las diputaciones y las posibles funciones que pueden, o sea, las sinergias que pueden hacer con la digitalización ese papel, ¿no?, de diputación. Es decir, el poder estar cerca de los municipios, a pesar de esas dificultades que también comentaba José Luis, de esa necesidad de cercanía que tienen los alcaldes. Entonces, bueno, en este bloque pues queríamos un poco centrarlo en eso, ¿no? En qué posible ayuda, qué posibles funciones pueden tener las diputaciones, los servicios de asistencia en esta problemática que tenemos actual, sobre todo, pues como ya habéis explicado, de la planta de habilitados. Es decir, hay pocos y aunque evidentemente no va a ser una solución perfecta, porque la solución perfecta es que hubiera un habilitado por municipio, a poder ser que viviera con el alcalde, pero eso no es posible. Entonces,
Es verdad. Entonces, bueno, es de... No, claro, claro. Eso ya es mezclar muchas cosas y no. No, pero quiero decir, es verdad que esa cercanía, pues como no es posible, hay que buscar esas soluciones. Y bueno, pues igual aquí en la Comunidad de Madrid pues lo hemos creado. No es que hayamos sido los primeros, pero desde luego le hemos puesto muy buena intención y muchas ganas, ¿no? Y entonces aquí sí que quería hacer un poco también que nos digáis qué funciones pueden hacer para poner ese granito de arena en las diputaciones para paliar estos problemas, que para eso están, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, Víctor, en este... Bueno, como ya lo ha introducido un poco, si quieres tú... Lo que hemos comentado anteriormente, en el por ejemplo de contratación es muy importante las posibilidades, incluso la casi exigencia legal de la disposición adicional esta, de los contratos de menos para un municipio de menos de 5.000, bien por vía de la encomienda. Nosotros ahí en la Diputación de Albacete se está haciendo bastante, es decir, que liberar a los ayuntamientos de la tramitación administrativa de la contratación que sea más allá de la menor. Hay también algunas en el ámbito digamos pues eso, del control interno y sobre todo el apoyo en la rendición de cuentas, en la generación digamos, de documentación contable, financiera, en el control externo, el control interno posterior, el control financiero. Se está recurriendo incluso a firmas de auditoría, pues mejor para esos ayuntamientos pequeños que los interventores o secretarios y interventores que estén en el servicio de asistencia técnica sean los que elaboren esas tareas, ¿no? Yo creo que tanto en la contratación como es donde yo veo más posibilidades, aparte del asesoramiento general, la defensa jurídica, el juicio, por ejemplo, también se pueden asumir cosas. Yo creo que hay cositas que se pueden hacer. La protección de datos, por ejemplo, nosotros la tenemos puesta, ¿no? Es decir, la posibilidad. Yo creo que las diputaciones deberían de tener un catálogo, en un reglamento, de aquellos servicios que le prestan a los municipios, en qué condiciones y cómo se van a prestar, ¿no? Una especie de compromiso también de carta de servicio, que, bueno, pues el que quisiera lo cogiera y el que no. Pero que de alguna forma se verán también los ayuntamientos un poco con esa carta de servicios, de decir, pues esto y esto, os lo puede prestar la Diputación, ¿no? En estas condiciones, en estos términos, con o sin retribución. Me imagino que sin cobrar, pero a lo mejor alguna está cobrando. Depende un poco de, no sé, por ejemplo, los juicios, si hay costas y se ganan, pues que sean para la Diputación, ¿no? Bueno, pues me acabo. Sí. Bueno, pues yo, al hilo de lo que comenta Antonio, mi experiencia en el servicio de asistencia a municipios es escasa porque siempre he prestado servicios aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, es verdad que siempre adolecía de esta falta de cooperación, de apoyo, como ocurre en todas las comunidades autónomas o provinciales, yo creo. Pero bueno, sí que es verdad que ahora se ha creado el Servicio de Asistencia a Municipios, el decreto se aprobó en noviembre y yo creo que contiene esa regulación imprescindible que necesitan todos los ayuntamientos, pues eso, para dar una asistencia tanto jurídica, asistencia letrada, como comentabas, jurídicas en temas de contratación también, asistencia técnica, por ejemplo, que yo creo que esta es fundamental en materia de licencias urbanísticas, que muchos ayuntamientos tienen el problema de no tener funcionarios que puedan informar dichos expedientes. Y bueno, luego la asistencia en la garantía en la prestación de funciones públicas, las reservadas a habilitados nacionales, y asistencia económica, presupuestaria y contable, que también es fundamental, pues lo que comentabas, la rendición de cuentas, que además te supone un límite, un freno a la hora de solicitar subvenciones, o te las retrasan el abono, y eso en municipios pequeños, a lo mejor uno que tiene bastante músculo, un municipio grande, pues le da igual un mes antes o un mes después, pero municipios pequeños en ocasiones pues lo hacen en detrimento de otras partidas. Pues eso, el no percibir una subvención en octubre y percibirla en enero le puede suponer tener que concertar una póliza de tesorería para financiar nóminas de 3 meses. Entonces, yo creo que es fundamental este servicio. Y bueno, tampoco puedo añadir mucho más.
Vale, pues damos paso a José Luis y a ver yo creo que es eso, ¿no? Ver qué funciones más necesarias crees que pueden hacer y cómo ves este desarrollo de la digitalización, si crees que puede servir también como ayuda, ¿no? para estos problemas que hemos comentado. Bueno, pues yo no puedo evitar de volver un poquito para retomar, ¿no? Algo que no he dicho que es importante es el problema que hay de falta de efectivos, lo cual es, como punto de partida es importante, ¿no? Falta ahora mismo casi un 50% de los efectivos, venimos anunciándolo desde hace casi 7 u 8 años y ya llega un momento en que el tema es insostenible, ¿no? Creo que eso tiene, por una parte es un problema, pero por otra parte también puede favorecer el tránsito a un nuevo modelo si es que hubiera que ir a él. Si es que hubiera que ir a él. Es decir, creo que si estos cuerpos o estas funciones aguantan desde hace 200 años es porque en cada momento han sabido participar, adaptarse a la situación político-constitucional y a lo que la sociedad, en concreto las entidades locales y los vecinos, han precisado en cada momento. Así que creo que es un momento idóneo de repensar el tema. El año 24 se celebra el centenario del Estatuto de Calvo Sotelo, que efectivamente cuando se crean los cuerpos nacionales en el 24, en el preámbulo del Estatuto, dice que se crean los cuerpos nacionales, lo que agradecerán los funcionarios porque les sustraerán de los vaivenes del vendaval político. Veníamos de la Restauración, acordaos del tren de los cesantes de Romanones o de la alternancia entre liberales y conservadores. Hay un tema que lo de la intervención, o sea, el control económico financiero, como dos problemas para mí. Uno, el que se haga externo. Dos, el que se haga como control financiero más que como fiscalización previa. Nos hemos apuntado al control financiero a posteriori, ¿no? Pero es que los alcaldes, que en el 99%, me atrevo a decir, es gente que quiere hacer las cosas bien, lo que quiere es que cuando se hace una cosa, luego no venga después el interventor a decirle en el informe que esto era mejorable, que esto tal, porque la política local, que por ser muy directa es muy conflictiva, luego se aprovecha cualquier simplemente propuesta de mejora para decir que estaba mal hecho. Entonces, luego por otra parte entramos en el problema, y de ahí luego enlazo con la Diputación, el problema de que en los 6.000 municipios donde el secretario interventor es el hombre orquesta, yo digo que para ser secretario interventor hay que ser un esquizofrénico, de pronto hay que ser gestor, de pronto controlador, de pronto asesor, de pronto confidente, etcétera, pues el problema es que me pongo como gestor, hago el expediente y ahí me hago el control a posteriori, pero luego cuando me hago como interventor, es decir, no funciona, yo creo. Es más, yo creo que en municipios de menos de 5.000, incluso de menos de 20.000, el control debiera ser a priori. Además, incluso por protección de los interventores, yo creo. Pero es una opinión que no tiene más valor que el de la opinión personal de José Luis, nada más. Lo digo por... Eso significa que podríamos pensar en modelos y por lo tanto habría que pensar, a lo mejor hay que ir a que en esa obligación de asistencia técnica, jurídica y económica por parte de las diputaciones a los municipios, hay que ir a creación de equipos multidisciplinares que estén dependiendo de la Diputación. Yo no creo que tenga que tener personalidad jurídica independiente, es decir, agrupaciones, sino a lo mejor unidades descentralizadas en el territorio, que desde el punto de vista, además del reto demográfico, vendría bien, porque es poner talento y, digamos, sí, talento en el territorio. No creo que la idea mejor sea la de ejerzo desde la Diputación vía digital, porque entonces separo demasiado y además no dejo en el territorio, si es que se quiere recuperar, digo, como idea, ¿no? En todo caso, si es así,
habría que pensar en cómo se suple esa función que ahora hace el secretario interventor de acompañamiento del político, que al final lo que quiere es, señor secretario, dígame cómo hago esto, cómo puedo hacer esto, etcétera, porque al final el directivo, el gestor, y si no malo, en el municipio pequeño, es el secretario interventor, no nos engañemos. Creo que en cuanto a esto, bueno, luego dos cosas más, digo, para los SAT. Los SAT son fundamentales. Primero, vamos a ver qué pasa, porque hemos hablado de la ley 13, de 2013, pero lo que tenemos en la nevera, y lo tenemos en la nevera porque no ha dado tiempo, es el Estatuto del Pequeño Municipio. Es un compromiso con Europa y además tiene que haber una reforma importante del pequeño municipio en España, y ahí habrá que ver qué se hace con los pequeños municipios y, por lo tanto, qué se hace con las diputaciones como instituciones de asistencia, creo que fundamentalmente de eso, de los municipios. Hay que pensar, por una parte, en un apoyo estructural para el pequeño municipio, pero también sustitutorio para los momentos en que los habilitados no puedan prestar las funciones correspondientes. Por lo tanto, actividad coyuntural y actividad estructural. Se pueden prestar también los servicios con los propios servicios centrales desde la propia Diputación, pero yo creo que habría que pensar en modelos de cercanía a la población, sobre todo si se quiere fijar población. Es decir, si lo que va a haber es los servicios estar lejos y como mínimo tendría que haber un asistente digital, aunque se van muriendo los pobres, los viejos ya como yo, no, vamos a ir muriendo y no vamos a necesitar, pero necesitamos asistencia digital para entendernos con la Administración y ese apoyo a la Administración. Y luego, desde el punto de vista de la digitalización, pues a mí me parece que el secretario interventor tiene que jugar un papel muy importante. Yo, desde que en los últimos años vengo manteniendo varias cosas. Primero, la digitalización no es el bálsamo de Fierabras, es una herramienta. Yo siempre digo, cuando alguien me dice que el ordenador no lo permite, le digo, tire usted el ordenador. Los derechos, aunque por supuesto los digitales también, tienen que estar por encima de las posibilidades técnicas. Por lo tanto, insto a los que desarrollan aplicaciones a que tengan eso muy presente. Hay que pensar las aplicaciones desde lo que es la administración pública y cuál es su finalidad. Pero en cualquier caso, creo que siempre habrá la necesidad de alguien que adapte a la organización municipal las aplicaciones, los procedimientos y los procesos. Y luego hay otra cuestión para mí muy importante. Hemos entrado, creo, y si no, no habrá administración electrónica, hemos entrado en la época del asesoramiento legal ex ante, se tiene que producir en la generación de procedimientos mediante actuaciones automatizadas, sí o sí, si no habremos cambiado la carpeta electrónica por la carpeta en papel por carpeta electrónica y el PDF por el documento. Entonces, o vamos ahí o si no, estamos perdiendo el tiempo. Eso requiere equipos importantes. Yo creo que tendrá que desaparecer en la administración pública todo lo que no sea A1 y A2 y los Bs, y a su vez el trabajo será fundamentalmente generar y actualizar esas actuaciones automatizadas previas, con el apoyo, por supuesto, y en colaboración con conocimiento, que se dice ahora, ¿no?, externo por parte de iniciativa privada y demás. Y ya no me enrollo más, que ya me he enrollado mucho. Y creo que, por supuesto, las comunidades provinciales y las diputaciones tienen un papel fundamental por ejemplo, yo no entiendo que no haya catálogos de procedimientos estandarizados para, como mínimo, cada comunidad autónoma. Cómo no es obligatorio que cada norma legal lleve un anexo con una catalogación y codificación de los procedimientos, etcétera, etcétera, pero eso daría no para otra ponencia, sino para varias semanas.
Vale, bueno, pues vamos a intentar ser un poco breves porque vamos justitos, pero a mí me gustaría este último bloque, que es soluciones y retos. Yo os voy a lanzar un poco una tormenta de ideas, ¿no? Brainstorm, y ya las cogéis las que queráis, pero eso sí, ser un poco conciso. O sea, dentro de estos retos, de estas soluciones, siempre hay preguntas al aire, como ha deslizado José Luis. Pues una posible solución es el tema de hacer equipos territorializados, a lo mejor en esos sitios donde hay municipios pequeños y quizás es mejor una sinergia, que estén cercanos, que haya un núcleo, por así decirlo, y que sean además pilotados por o bien diputaciones o bien en las comunidades uniprovinciales, pues por equipos que puedan gestionar, ¿no?, ese personal. Luego, por otro lado, se plantea si es necesario hacer posibles cambios en los procesos de promoción interna. Por otro lado, una cosa que dice mucho José Luis siempre, que es la importancia del financiamiento de las ofertas de empleo para crear cultura de opositores. Por otro, otra de las reflexiones es esas funciones directivas que hacen, por ejemplo, los habilitados, los municipios pequeños, cómo quedan, no están reguladas, es necesario regularlas, a lo mejor hay que quitarlas, hay que ponérselas, pero de otra manera. Y otra cosa que se plantea también, por ejemplo, es la desigualdad de los sueldos. Quizás sea efectiva que haya una cierta homologación de sueldos, sobre todo para los municipios pequeños, hacer más atractivas diversas plazas. Y por último, el papel que pueden tener en esto el colegio, los colegios de habilitados, que al final somos todos, ¿no? Es decir, esas serían un poco las reflexiones que ahí os lanzo y que os dejo con todo el cariño del mundo. Bueno, pues yo creo que son reflexiones compartidas porque muchas de ellas son preguntas, ¿no? Básicamente. Yo el problema que le veo a la proximidad, que me parece que es necesaria, conveniente, pero hay que ser de alguna forma realista. Ha desaparecido la obligación de residencia. En todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes había una casa-habitación. En el propio ayuntamiento vivía el secretario. O se cobraba la casa-habitación. La movilidad personal de todos nosotros pues nos lleva a donde nos lleva, ¿no? Entonces es difícil fijar esa, sobre todo en una carrera de unos funcionarios que pueden hacer carrera, es decir, que pueden mejorar en su carrera, ¿no? Es difícil, es poner restricciones de alguna manera. Los otros funcionarios no pueden ser habilitados, pero los habilitados pueden ser funcionarios en otras administraciones. Y de hecho, en muchas administraciones, muy buenos habilitados están trabajando como funcionarios de esas administraciones, porque sí que tienen movilidad en algunos casos para ir a otras administraciones autonómicas, por ejemplo, no a puestos de SAT, sino a puestos de gestión, o a puestos directivos, o puestos de recaudación, ¿no? Digamos que es un desideratum, pero es un poco difícil a mi juicio, de establecerlo así como algo sencillo, ¿no? O sea, podemos querer que la gente resida en los pueblos, pero es difícil, incentivar que la gente resida en los pueblos, ¿no? Porque las familias ya no son las familias de hace 50 años, donde trabajaba el marido y la mujer como mucho era maestra y también se iba al pueblo, ¿no? Entonces, esa es un poco una cierta dificultad que hay que contemplar también, Y evidentemente lo de la administración electrónica y la administración electrónica puede permitir un trabajo mejor, siempre y cuando también la administración electrónica, por eso yo sí soy muy partidario de que, a ser posible, todos trabajen con la misma herramienta, a ser posible que la Diputación trabaje con esa herramienta, porque de esa manera, el conocimiento que se crea ayuda un montón a realizar las gestiones administrativas y además ayuda a mejorar la propia funcionamiento de la herramienta, ¿no? Eso me parece a mí que es básico, ¿no? Y luego yo creo que sí, ese catálogo de servicios, yo creo que los ayuntamientos tienen que decir, mire, usted si quiere hacer un contrato, se lo hago yo. Si usted tiene que hacer una oposición, se la hago yo. Es decir, yo le hago esos servicios, que son los servicios que luego le llevan, pues eso, un trabajo mayor y que son más operativos hacerlos de forma centralizada. Y ya no hablo más que...
Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es fundamental el catálogo de servicios en las comunidades, porque hay procedimientos que son exactamente igual en todos los ayuntamientos, independientemente de la población, y es mucho más fácil realizarlo. Darle una vuelta a eso. Si no, dado que las retribuciones se fijan a nivel estatal por la función básica, quizá se pueda hacer de forma con la actividad subvencional de las comunidades autónomas o Estado, es decir, subvencionar aquellos complementos específicos especialmente, porque los otros del Estado son específicos, que es donde hay una cierta discrecionalidad, dado que se fija por el propio ayuntamiento en el RPT. Cuando existe la RPT, claro, pues quizá se solucionan algunos problemas, por ejemplo, de puestos que se encuentran específicos muy bajos, muy por debajo de la media de todos los municipios de similar población y de la misma comunidad. Está claro. Todas las que se nos puedan ocurrir. Bueno, entonces, de momento hemos lanzado dos, que es un poco el tema sueldos y el tema de digitalización, que tenemos aquí un férreo defensor. Y bueno, pues José Luis, es tu último turno, pues danos un poco lo que se te ocurre a ti. Bueno, a ver, lo que se me ocurre a mí. Primero, movilidad y residencia, efectivamente. No puedes obligar a nadie a que... Pero lo que yo quiero transmitir es que a nadie le obligan a hacer esta oposición. Y enlazo con otra cosa. Y por lo tanto, creo que no hay que perder la conciencia de que estamos al servicio de los municipios. Y si no pensamos en los municipios, pues entonces aquí algo quiebra, lo cual nos lleva a tener que probablemente repensar la profesión. Ahora hay una oportunidad magnífica porque hay un centenario dentro de año y medio, elecciones generales en el 24, después de las cuales vamos a ser escrutados seguro, y por lo tanto a lo mejor es cuestión de pensar como se ha pensado en otros momentos. Claro, dices, los habilitados decimos que tienen que ser especiales, pero se van a otras administraciones. Pues hay un problema, y es que habrá que pensar probablemente si se puede uno ir a otras administraciones. Es decir, si se opta por ser habilitado o por ser un cuerpo general. ¿Por qué? Porque ahora mismo el 25% o más del escalafón está fuera de la habilitación. Segundo, hay gente que está utilizando la habilitación como acceso a la función pública y luego promover a otra administración. Tercero,
Hay administraciones que se están ahorrando los procesos selectivos y la formación, diciendo, ¿para qué voy a convocar, seleccionar y formar si saco el concurso y me viene gente rodada de 3, 4, 5 años? Por lo tanto, las ofertas de empleo hay que mantenerlas vivas, porque si no volveremos, aunque claro, al ritmo que vamos, tenemos 10 años para estar al día. Lo de la misma herramienta, pues no sé si, teniendo en cuenta que gran parte de nuestros promotores o colaboradores de este evento pues son empresas que se dedican es la mejor idea, pero yo pienso que sí, creo que tendría nicho suficiente, pero creo que una herramienta única sería fundamental. Entre otras cosas porque yo he estado buscando, da igual, una materia concreta, he entrado en 15 hojas web de 15 ayuntamientos y para llegar a cada sitio he perdido, es decir, me imagino al pobre ciudadano sin saber de qué va esto, teniendo que aprenderse la mecánica de cada web, de cada aplicación, es decir, y creo que con imaginación habrá digamos, participación o posibilidades de participación por parte de todos. Y luego desde el Consejo de Colegios de Habilitados, lo que os puedo decir es que se está pendiente de dos cosas: de que no se rompa el régimen jurídico unitario, porque está demostrado que se pierde colectivo de opositores, cuerpo de opositores, se pierde interés, cae el nivel de preparación, porque no es lo mismo prepararse o no se prepara la misma gente cuando hay una convocatoria de 300 plazas o de 1000, que cuando hay 18, 10, 15, 24 y 32, 17 de ese tipo con distintos programas, etcétera. Es decir, no sería lo mejor. Y segundo, porque creo que es importante, teniendo en cuenta ese vínculo tan estrecho del que hablábamos al principio entre la política y las administraciones, sobre todo en los pequeños municipios, que son la mayoría, la movilidad es una garantía de las condiciones de ejercicio. Y por último, en cuanto al sueldo, yo creo que no hay que olvidar tampoco las implicaciones que tiene la autonomía local y demás, pero sí podría establecerse cuanto menos una garantía mínima y a partir de ahí usted es autónomo, pero tenemos que garantizar que un habilitado esté dispuesto a cumplir las funciones en cualquier municipio de España a través de la fórmula que sea. Y bueno, aquí me quedo. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir.